En el incansable caminar del Padre Quino sobre el inmenso desierto de Sonora. Hasta hoy, y después de 3 siglos, se encuentran vivas la mayoría de las misiones que un día decidió fundar el misionero jesuita. Su carácter fuerte y destacada inteligencia lo convierten en el símbolo más visible y el ejemplo más grande durante la evangelización en la Pimería Alta, en los actuales estados de Sonora en México y Arizona de Estados Unidos. Quino nació en Segno, provincia de Trento, entonces perteneciente al Imperio Romano Germánico, un 10 de agosto del año de 1645. Desde pequeño, mostró grandes dotes de una extraordinaria inteligencia, por lo que fue enviado del colegio jesuita en Trento al colegio jesuita de Hall, cerca de Innsbruck, Austria. Su interés por la ciencia lo convirtió en un excelente cartógrafo, geógrafo y astrónomo, conocimientos que después le sirvieron para la gran exploración misional en la Nueva España. Para los hombres del desierto sonorense, la figura de Quino es fuerte y trascendente. Cuando el pueblo de Arizona tuvo que decidir qué personaje histórico sería el emblema de su estado en el Capitolio norteamericano, atinadamente escogieron a Eusebio Quino como su ciudadano distinguido. Sus huellas están palpables y frescas todavía sobre las suaves tierras desérticas. De 1687 a 1711, Quino transformó y organizó la vida social de los nativos del occidental Sonora. Las constantes rebeliones de los inconformes fueron paso a paso pacificadas con paciencia y en ocasiones por medio de las implacables armas españolas. Eusebio Quino tuvo a bien dejar plasmado su caminar sobre la Pimería Alta en sus favores celestiales, donde narra la llegada y fundación de sus misiones y sus lugares de visita, como le conocía a las pequeñas comarcas donde la nueva civilización finalmente se formó. Este recorrido por los templos que los franciscanos erigieron 100 años después sobre las misiones del jesuita Quino tiene el propósito de ver con los ojos del doctor Manuel Olimón Nolasco la belleza del trabajo del misionero trentino, y con su voz le da sentido y profundidad a los majestuosos edificios que aún hoy se levantan y sirven a los hombres del desierto sonorense. La misión de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de Caborca. Lo primero que encuentro es que esta restauración que va a las raíces de mucho tiempo atrás es un triunfo de la vida sobre la muerte, un triunfo de la luz sobre la oscuridad y un triunfo de la construcción sobre la ruina, porque fundamentalmente un templo, una iglesia es la casa de Dios, pero ante todo la casa del pueblo de Dios, es decir, de nosotros que estamos en camino en este mundo y que, como dijo San Agustín, estamos entre las tribulaciones de este mundo y los consuelos de Dios. Yo siento que en este lugar del desierto no podríamos tener una iglesia llena de dorados y con muchos colores, porque tenemos el paisaje. Y el paisaje como que por una parte tiene una gran profundidad. Podemos ver el horizonte de muchos kilómetros que en otro lugar no lo podemos ver, pero por otro lado también nos invita a la austeridad. ¿Sí? La gente del desierto es gente austera, gente a veces podemos decir ruda, pero que tiene los valores fundamentales, porque el vencimiento de todos los obstáculos que se presentan creo que están aquí representados también en la forma de esta iglesia. Cúpulas muy bien delineadas, el piso también con una austeridad, el uso de la madera, la pintura que no lleva grandes esfuerzos ni grandes problemas, pero que sí va a lo esencial. Y yo creo que estas cúpulas aconchadas, como que la concha
que desde luego nos refiere mucho al Camino de Santiago. Y yo todavía recuerdo a mi abuela que cuando veía las estrellas y veía la Vía Láctea, le llamaba el Camino de Santiago. Es, por una parte, como el arraigo de lo español. Los españoles nacieron del crecimiento alrededor de Santiago, Santiago de Compostela. Y los mexicanos tenemos mucho de esas raíces, pero también tenemos otras, como son, en el caso de aquí, los santos jesuitas, San Ignacio, San Francisco Javier, los santos franciscanos tan cercanos al Evangelio, tan cercanos a la esencia del cristianismo, el propio San Francisco, San Antonio de Padua, y bueno, en fin, la Virgen de Guadalupe, que cuando hubo aquella transición entre si seguimos siendo Nueva España o vamos a ser México, ella fue como la estrella que nos orientó para adelante. De modo que aquí hay una armonía entre la arquitectura, el arte, en este caso no demasiado llamativo ni cargado, sino de líneas sobrias, y más que todo la vida de la gente. ¿Por qué? Pues son las angustias, las tristezas, las alegrías, los gozos, los que se viven en la iglesia. La iglesia acompaña al ser humano desde el momento aquel bellísimo de su nacimiento, su bautizo, pues hasta el día que hay que despedirlos de este mundo para que vayan a la patria celestial. De manera que podríamos fijarnos en muchísimos detalles, por ejemplo, los detalles de las flores, de las plantas, que hablan de algo que quizá no lo vemos aquí, pero que nos apunta al jardín del paraíso, ¿verdad? Donde comenzó la vida de los humanos y donde tenemos que terminar el gozo infinito. Y también pues podemos fijarnos en esos detalles de los evangelistas, que tenemos que imaginarnos las 4 pechinas, porque pues como que los restauradores no se atrevieron a hacer algo que pudiera ser falso o que pudiera ser más imaginativo que lo que era en su principio. Sin embargo, pues yo creo que debieron haberse atrevido, porque si una iglesia ha vivido acompañando a la gente 200, 300 o 400 años, creo que cada una de las generaciones puede dejar su huella. Me llamó mucho la atención también, me llama la atención ese como crucifijo a medio pintar, ¿verdad? Con sus 2 personajes, San Juan y la Virgen María, que estaban al pie de la cruz, y que desde luego, pues para la gente que sufre, y en el norte se sufre todavía mucho, pero se sufría más antes por lo inhóspito de las tierras, pues como que había una cercanía con la cruz, con la crucifixión y desde luego con la sangre redentora. Ese pelícano así como estilizado, pues es, de acuerdo a la simbología cristiana muy antigua, es el mismo Cristo que, de acuerdo a la leyenda, los pelícanos, cuando no tenían que darle de comer a sus hijos, les daban su propia sangre, pues que Él entregó su sangre. Entonces, yo creo que aquí hay como una reproducción de lo que es el universo, y que si alguien viene, tendría más que hablar, tendría que guardar silencio, porque como que las paredes tienen unos sonidos, tienen unas voces. Es decir, las construcciones no se hicieron únicamente para celebrar dentro de ellas el culto, se hicieron también para que fueran, primero, un lugar de reunión. Todos los conflictos o necesidades que sentía una comunidad se reunían en la iglesia, y también cuando hacía falta para defender las plazas. Es más, aquí se nota un poco menos, pero las primeras construcciones de los agustinos en lo que hoy es el Estado de México, Morelos, Michoacán, pues son fortalezas, porque si hacía falta había
había que entrar ahí, ¿no? En esta zona, pues hablando de 3 siglos atrás, estuvo una zona de conflictividad con los llamados entonces indios salvajes o gente no civilizada, pero esta incursión pues aventurera también fue aquí un baluarte para la defensa y al mismo tiempo identificar más a la comunidad. Eusebio Francisco Quino. Bueno, yo creo que el padre Quino es uno de esos individuos que se dan pues cada siglo o cada 2 siglos. Podemos encontrar muchos misioneros de importancia grande, de importancia mediana, pero yo creo que él desarrolló su vida individual de una manera extraordinaria. Y pienso en la diferencia, por ejemplo, con los misioneros franciscanos del siglo XVI, desde luego beneméritos, pero ellos siempre actuaban en grupo. Es decir, era el grupo, de manera que reconocemos la evangelización franciscana, no necesariamente la de Mendieta o la de Fray Pedro de Gante, no las podemos diferenciar. Mientras que en el caso de Quino, que es un jesuita, es decir, de una orden moderna que se fundó tardíamente en referencia a las órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos, etc., desarrollan ellos muchísimo la individualidad y pertenecen a una comunidad, pero no tienen que estar viviendo en la misma casa. Es más, San Ignacio inauguró una manera de que hubiera cohesión entre su gente a base de correspondencia. Es importantísima para la historia de los jesuitas y de las misiones jesuitas conocer la correspondencia. Eran gente que admiramos, no solamente por ser pioneros de regiones inhóspitas, porque si todavía en la actualidad venir a Caborca tiene sus dificultades, ¿qué sería en aquella época? Sobre todo avanzando sobre un desierto, montañas de repente, en lugares más cálidos, más frescos, fríos, sin saber qué sigue del otro lado. Entonces, Quino, desde luego, armó una red a base de sus observaciones que antes de que hubiera tanta especialidad científica, pues eran observaciones humanas, pero que ahora podemos decir, bueno, este señor ¿qué era? Era misionero, sí, pero también era geógrafo, era cartógrafo, era pues explorador, era biólogo, era etnógrafo, etc. Es decir, sus observaciones eran de la tierra, que va desde la naturaleza hasta el modo de ser de las personas. De modo que si él dijo, yo quiero poner aquí una planta que quede profunda y que eche raíces y que después crezca, dé flores y frutos, lo hizo porque con la gran experiencia que tenía, dijo, aquí es un lugar de asentamiento humano fundamental. Y de aquí puedo yo, y no yo, sino aquellos que vayan formando esta comunidad, crear, pues ahora podríamos incluso decir, un emporio. Porque él no solamente pensó en la parte de evangelización, que evidentemente la pensó y era como su punto más claro y más profundo. Pero ¿cómo se puede evangelizar si no se crea primeramente las condiciones para que la persona pueda realmente atender la palabra del Evangelio? Primero, dice el refrán, primero comer que ser cristiano. De modo que si quería él realmente formar comunidades cristianas aquí, pequeñas o grandes, tenía que colaborar con, por ejemplo, siembra de árboles frutales. Quizá haría falta una historia que se refiriera a cómo se fueron sembrando árboles frutales, frutas
europeas, ¿no? que aquí no se conocían, pero que la tierra las produjo con mucha facilidad. El ganado. Ahora como que vivimos en la sociedad industrial y ya se nos hace más raro tener animales domésticos. Su idea de hacer una siembra y que la gente permaneciera fue extraordinaria. Pero también hay algo que descubrir. Él pensó en esta comarca como una especie de estación intermedia entre lo que era el gran norte de la Nueva España de aquella época, pues que se extendía desde Coahuila hasta California, pasando por muchas otras tierras, y el oriente lejano, porque Quino siempre quiso ir a China, fue como su ilusión. Sin embargo, pues yo creo que si lo que buscaba en China era a la gente y a la civilización, pues la encontró aquí, de otra manera, pero la encontró, que es algo también admirable. Es decir, cómo pudo, mediante el seguimiento de la obediencia, estar en lugares en los que quizá personalmente no había pensado, pero que a la larga fueron las grandes realizaciones de su persona y donde dejó todo lo que él era, todo lo que él había aprendido y todo lo que él podía dar. Sus estudios, por ejemplo, de astronomía y de geografía se debieron a su interés por el gran continente asiático, pero no los pudo aplicar nunca allá, pero los aplicó aquí. Eso es lo que creo. Bueno, el padre Quino, hay que decirlo claramente, fue un espíritu moderno. Él, en primer lugar, no era súbdito del rey de España, eso hay que reconocerlo muy claramente. Él se valió de una cláusula que se hizo en tiempos de San Francisco de Borja, que decía que los jesuitas que pertenecían a alguna de las naciones bajo los Austrias, y bueno, después de la muerte de Carlos V se dividió y Felipe II quedó como rey de España y Maximiliano I, hijo también de Carlos V, quedó como emperador del Imperio Romano Germánico. Entonces él, al haber nacido en Trento, que era territorio austriaco, era súbdito no del rey de España, sino del emperador de Alemania, germánico, pero podía, como jesuita, estar en las misiones. Eso le dio una enorme libertad, porque él le guardaba respeto, pero también distancia al gobierno español. De ahí que cuando su primera misión, que fue en Baja California Sur, fracasó por cuestiones del tesoro español, y que el virrey dijo, pues a mí me pidieron de España este dinero y ya no voy a poder financiar, él, como hombre moderno, dijo, vamos a hacer otro financiamiento, y empezó a acudir a sus amigos, sobre todo a la duquesa de Aveiro, que fue siempre su protectora, y de la cual con la cual hay una cantidad de correspondencia impresionante, con todas las observaciones que iba haciendo aquí, y pues de esa forma ya tuvo más autonomía. En ese sentido, los jesuitas hicieron ya una misión moderna, una misión que trataba de crear comunidades autónomas, que fueran autosuficientes lo más posible, que no estuvieran dependiendo de que voy a tener que traer las provisiones a no sé cuántos kilómetros de distancia, y qué tal si el barco no llegó o hubo un pirata por ahí que se aprovechó, lo que sucedió en algunos otros territorios, ¿verdad? Que por esa dependencia de las estructuras españolas se cayó. Este punto yo creo que tendríamos que revisarlo y reflexionarlo, porque nos da una distinta manera de apreciar el sistema misional jesuita del sistema misional, al cual no le quito ningún mérito, desde luego que no,
que fue el de la primera etapa. Hay que tener en cuenta históricamente que ya estas misiones son posteriores al Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento, entre sus muchas disposiciones, trató de que la Iglesia tuviera mayor libertad frente a los reyes y emperadores, sobre todo porque la falta de libertad se debía en muchas ocasiones al financiamiento. Como dice el refrán, el que paga manda. Y ese estilo ya más moderno es el que utilizó aquí. Aquí puedo no entender, me pasaría un siglo más adelante, por qué el régimen absolutista español expulsó a los jesuitas. Porque era una semilla de autonomía que en cierto momento no le convino al Estado español. De manera que, pues, los templos en México pues han sido como las personas que han padecido toda clase de enfermedades, ataques de buenos, de malos, usos intermedios, usos profanos. Aquí, pues sí, creo yo que hubo descuido, que hubo en algunos momentos ataque, pero que nunca hubo olvido. Eso es lo fundamental. Entre memoria y olvido hay 1 milímetro de distancia, pero esa distancia es fundamental. De modo que el regreso a su uso original, sin perder otros, porque pues, la función del arte, por ejemplo, que en este caso es muy sobrio, pues es una función natural que tienen los edificios religiosos. Es un edificio religioso que no provoca en quien entra una aceptación de algo que está más allá de lo cotidiano, no ejerce bien su función. Porque lo importante es captar todo el peso, que al mismo tiempo es ligereza, de la idea general que está en un templo. Y yo creo que eso es lo que aquí le sigue dando ese retorno que al mismo tiempo es impulso para adelante. La misión de San Diego del Pitiquito. Entonces, la cal con la humedad tiende a translucirse. De repente parecían manchas y luego desaparecen. Aunque hay algo misterioso. Esa es una, y la otra la descubrieron también de manera accidental, vieron colores. Participan gentes, albañiles de aquí, le rasparon con espátula, con lo que veían, y hacen esa tarea de hacer rescate. Sí, de rescate. Y en aquel tiempo le aplicaron una lata para fijarla, y ahora nos damos cuenta que eso la lastima, craquela la pintura e impide la transpiración de la humedad. Bien, lo primero que yo encontré y me llamó la atención es un lugar que ha sido habitado desde muchos siglos atrás y que continuamente ha estado abierta al culto esta iglesia. En eso hay una diferencia respecto de los desastres que le pasaron a la iglesia de Caborca. Entonces, por eso en el interior nos encontramos con una serie de elementos que dan a entender precisamente la larga duración de la presencia de la gente aquí. Y por eso pues también alguien a primera vista podría decir que hay un desorden pictórico, un desorden de ese tipo, pero en realidad no es un desorden, sino es la memoria de muchas generaciones que cada una de ellas ha dejado su huella. En esa memoria, ¿qué le llamó la atención en los rastros pictóricos? Bueno, hay algunos elementos que no son comunes y que se debieron seguramente a la sensibilidad de algunas personas, tal vez de los mismos religiosos franciscanos o posteriormente en algunos casos ya de párrocos, que hacen que esta iglesia sea, en primer lugar,
yo la veo como una iglesia procesional. Es decir, vamos desde la parte allá donde se encuentra una representación del mal, después la Virgen María como triunfante, de acuerdo al libro del Apocalipsis, sobre el mal, sobre la serpiente que tentó a Eva al comienzo de los tiempos humanos. Y vamos así viendo, por ejemplo, los elementos bíblicos, los 10 mandamientos, la presencia de los 4 evangelistas, después los signos de la pasión que están significados por los ángeles pasionarios, que son un tema en la historia del arte muy difundido, pero más en Europa que entre nosotros acá en América. La crucifixión que le da como sentido a toda esta procesión, y finalmente el cielo azul con sus estrellas que nos está hablando de que la cruz no fue el final, sino que fue como el preámbulo de la resurrección y de la gloria. El sol encendido y las estrellas también brillando sobre el espacio. Yo, antes que hablar del templo, me gustaría hablar del entorno, es decir, del lugar donde este templo se sembró, se plantó y quedó como testimonio para el paso de los siglos. Leyendo el diario del Padre Salvatierra, que el Padre Salvatierra fue el visitador de las misiones de esta región y que vino en 1701 a encontrarse con el Padre Quino, él refiere cómo la gente de este lugar era gente muy avispada, una palabra que da a entender gente movida, gente inquieta, y por tanto pues también gente que dio algunos problemas y dolores de cabeza al Padre Quino y a los primeros misioneros, porque ciertamente lo indómito de estos grupos humanos pues costó la vida al Padre Saeta. Y entonces esa visita que hizo el Padre Salvatierra, 701, es como una recuperación del espacio que se había perdido, y que el Padre Quino, con su tesón, con su fuerza y con todas sus cualidades, hizo que permaneciera. Entonces creo que este ambiente del desierto, de un desierto, como dice el Salmo, poblado de aullidos, es al mismo tiempo pues un testimonio de una permanencia de la fe con toda su profundidad en esta región. Lugar de visita de San Antonio de Padua de Loquitoa. Hablando del templo, creo que su interior es mucho más norteño y mucho más propio de estas tierras. Estoy pensando ya no solamente en Sonora, sino también en Arizona, Nuevo México y el sur de Colorado, que es hasta donde llegó, digamos, la evangelización expedicionaria de los tiempos de la Nueva España. Bueno, esos techos con vigas de madera, con el carrizo y pues un ambiente que bien podemos llamar rústico, y que curiosamente es un arte sencillo, pero que yo lo podría llamar de fronteras, porque por ejemplo este tipo de santos o el Cristo así doliente, muy como rebosado de profundidad, se parece a los Cristos y a los santos de Chiapas o de Guatemala, de tierras altas, que son también extremos, ¿no? Hay una referencia que a muchos les podrá parecer extraña por la distancia, pero por ejemplo cerca de Honduras, ya al final de Guatemala,
está el santuario de un Santo Cristo Negro de Esquipulas. Y ese Santo Cristo Negro de Esquipulas encuentra uno o con la misma advocación o título o con algún parecido hasta el extremo norte de Nuevo México. Entonces quiere decir que pues la presencia de Cristo, sobre todo Cristo doliente, Cristo sufriente, más que resucitado o glorioso, pues es una representación también del dolor, el sufrimiento, la dificultad de vencer el desierto. Porque no es lo mismo la experiencia de la gente que ha vivido y vive en el desierto que la gente que vive pues en un vergel, en un lugar lleno de plantas, lleno de vida. De modo que yo creo que esta iglesia, que además se ha mantenido abierta, se ha mantenido libre de contaminaciones por tanto tiempo, y que pues según me he dado cuenta, mucha gente viene con devoción a rezar, es decir, a que cumpla su función, ¿verdad? Es decir, el reto de la naturaleza, que desde luego vuelvo a decir que cómo habrá sentido él después de haber visto aquellos pinares de sus lugares de origen, ver este desierto, ¿no? El reto de la naturaleza es extraordinario. Y después el reto de la gente. Porque, aunque parezca contradictorio, donde el misionero se encuentra con una raza rebelde, con una raza, como dijo Salvatierra, avispada, es que ahí hay buena madera para crear una cristiandad recia. Podemos ir a San Pablo. San Pablo en algunas comunidades no tuvo dificultades, y esas comunidades sí arraigaron el pensamiento cristiano, pero después cayeron muy fácilmente en manos de los islámicos. Y en cambio donde sufrió dificultades en Éfeso, en Tesalónica, ahí se asentó bien la comunidad. Entonces yo creo que el doble reto, y además su idea que no lo abandonó jamás, de que esta tierra fuera como un puente, como una transición entre Occidente europeo y América y el lejano Oriente, está también muy presente en su pensamiento, en su idea y en su proyecto. Santa Teresa del Átil. Pues también leyendo ese diario del Padre Salvatierra, me encontré con este lugar, Átil, que él le llama Atí. Yo creo que en eso de una letra más o menos, una vocal, una consonante, pues el tiempo ha hecho que se cambien los nombres. Pero me pareció muy importante detenernos aquí, aunque había leído yo en una carta que me mandó aquí nuestro productor Luis, que decía que en Atil había solo un montón de tierra. Y yo le contesté diciéndole que precisamente ese montón de tierra me interesaba, porque pues no tenía por qué ser una tierra simple, sino era una tierra que había tenido manos cariñosas, que habían hecho adobes de esa tierra y que habían tratado de asentarse. Entonces creo que este montón de tierra o esta pared de adobe es un testimonio, una huella de que el ser humano trabajó aquí, y que si aquí tenemos un pueblo con mucha originalidad, esa fuente que vimos y algunas otras cuestiones que son como de arquitectura propia, que no reproduce ningún estilo, pues da a entender también una gente recia, una gente fuerte, una gente que va realizando a lo largo del tiempo obras de mucho mayor importancia que la que nosotros podamos pensar. Creo que de pronto descubrir estas, pues yo no las querría llamar ruinas, sino vestigios, huellas, es algo muy, muy importante para los sonorenses y para todos los que como mexicanos o como miembros de la humanidad apreciamos las huellas del ser humano sobre la tierra. Misión de San Pedro y San Pablo del Tubutama. A mí me parece, desde luego, que
comenzamos en una iglesia austera pero muy bella y terminamos en una iglesia que tiene poco de austero pero que también es muy bella. Lo primero que me ha llamado la atención es la titularidad de esta iglesia, a San Pedro y San Pablo. Y eso apunta a que San Pedro y San Pablo en la tradición de la iglesia desde los comienzos son los pilares de la iglesia. Entonces, eso da a entender que esta fue una estación misional con intenciones de permanencia y de ser cabecera, porque son las catedrales o las iglesias de mucha importancia las que están dedicadas a San Pedro y San Pablo. Tendríamos que pensar en Roma, como la Basílica de San Pedro y la de San Pablo son dos de las principales iglesias, no solo de Roma, sino del mundo. Sí, es decir, el hecho de que no se entre, digamos, por lo que pensaríamos nosotros que es el centro, da idea de una iglesia donde se pensaba tener también un convento, porque muchas de las iglesias conventuales, sobre todo de monjas, pero no solamente, no se entra por el frente, sino se entra por un costado. Podemos pensar en, por ejemplo, una iglesia de Querétaro, o varias iglesias de la Ciudad de México o de Morelia, que estuvieron principalmente como capillas semipúblicas de un convento. Quizá aquí en algún momento, no lo podría yo saber, se pensó en hacer un asentamiento también donde hubiera un convento con personas que vivieran fijas aquí en este lugar. Pero por otro lado, en primer lugar, el decorado pues es exuberante. Es tal vez de lo que hemos visto en estas misiones del desierto del Padre Quino, la más cercana al barroco mexicano, que sin ser algo tan diferente del barroco europeo, tiene características propias. Pero es un barroco sin dorados tan excesivos, excepto en el retablo. Este retablo, pienso que bien pudo haber sido obra jesuítica, de aquellas que encargaban los padres cuando hacían sus grandes templos en el centro del país, y que eran como el pilón que se les solicitaba al artista para las estaciones misionales del norte. Creo que, por ejemplo, el retablo mayor, el retablo que está en la parte principal, en el ábside de la iglesia, tiene pinturas de mucho valor y que curiosamente tampoco sabría yo dar razón del por qué no hacen alusión a San Pedro y a San Pablo, no hacen alusión a los príncipes de la iglesia o las columnas de la misma, sino a la vida de la Sagrada Familia. Los pintores no suelen hacerlas muchos, como el sueño de José, donde el ángel le dice: no temas retener a tu mujer porque el niño que espera es obra del Espíritu Santo, o otra en que parece que es San José con Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María, los desposorios y el nacimiento del niño. Entonces es un retablo con escenas de la Sagrada Familia, que tiene calidad. Son pinturas de mucha calidad, que bien merecen una restauración, pero una restauración muy bien hecha, con técnicas realmente profesionales, para evitar pues lo que a veces se hace, un simple dorado o decorado o algo así que resulta peor para las pinturas o para las esculturas. Entonces, ahí en la parte de abajo están ánimas del purgatorio, que representan oficios o digamos cualidades dentro de la vida de la comunidad. Hay pues una mujer, un hombre del pueblo, pero también hay la
está la jerarquía eclesiástica. Hay un sacerdote, hay un obispo que se conoce por la mitra, un cardenal, porque hay uno que está por ahí al lado izquierdo con un birrete rojo, es cardenal, y un papa que está con la tiara de la triple corona. Y lo más interesante es que hay como una región sombría, es decir, que todavía están en el purgatorio, y otros que empiezan ya a recibir luz de la gloria. ¿Y qué es o cuáles son los instrumentos que están rescatando a estas almas del castigo intermedio del purgatorio? En el lado izquierdo, viendo de frente, está la Virgen María con su niño en brazos y un rosario. Y se está pescando del rosario para ascender. Y del otro lado está San Francisco de Asís y están pescándose del cordón que le ata la cintura para que esa sea su tabla, pues no sería tabla sino soga de salvación, ¿no? Porque la idea de caer en un pozo y que lo saquen a uno con una reata, con una soga, pues es la idea que está ahí. Uno diría, bueno, pero es que ¿cómo es que un rosario puede sostener? Pues porque no sostiene un cuerpo, sostiene un alma que no tiene peso. La otra pintura que está enfrente es, pues yo diría casi aérea, ¿no? Casi de una sutileza de una atmósfera azul limpia, pues que casi se parece a la atmósfera y al cielo azul de esta parte del desierto de Sonora. Y son los ángeles que se conocen en la tradición pictórica como los ángeles pasionarios, es decir, que llevan en sus manos los distintos instrumentos de la pasión y crucifixión de Jesucristo nuestro Señor. Uno lleva los clavos, otro lleva pues algunas tenazas o martillo que tenían que usarse para la realización de la crucifixión, la corona de espinas, la misma cruz, los leños de la cruz, donde pues también es la devoción de la pasión del Señor. Yo me imagino que estas escenas así podían servir, y de hecho en muchos lugares sirvieron, como marco o como telón de fondo, podríamos decirlo en lenguaje teatral, para las predicaciones de Semana Santa. Imagino yo, ya quizá no un jesuita, pero un franciscano, predicando un Viernes Santo o un Sábado Santo, el sermón del Pésame, el viernes en la noche. Lo primero que tenemos que hacer es valorar que también lo pequeño, lo veo en algunos casos, incluso lo casi ya acabado, como el caso de Átil, siguen siendo huellas humanas que no son solo vestigios del pasado, mucho menos son cosas viejas, antiguas, decadentes, sino son testimonios y líneas, diría yo, líneas candentes que nos están llamando no solo al respeto de lo que ha sucedido antes y de la categoría y la calidad de las personas que lo pensaron y que lo realizaron, y finalmente que son llamadas de atención para nosotros y quienes vengan detrás de nosotros sean capaces de hacer obras al menos iguales, del mismo esfuerzo que lo que hicieron nuestros antepasados. Creo que ciertos valores que a veces los hablamos mucho, pero no los llevamos a la práctica, como cuando hablamos de justicia, de fraternidad, de paz, es a base de dejar huellas de fuerza, de profundidad, como pueden ser mensajes realmente para los que vienen.
El arte que tiene un conducto, que es la belleza, está en la actualidad demasiado privatizado. Casi a algunos les parece que solamente en las galerías y museos se puede encontrar una obra de arte. Y lo que tenían las generaciones antiguas es que sabían que el arte y la inspiración de los artistas era algo público, algo comunitario. Y por eso las iglesias siguen siendo y seguirán siendo pues lugares que son para todos y que no importa si la persona es pobre, si es rica, si es de mucha edad o es muy joven, siguen siendo como espacios de enseñanza y de reflexión para la humanidad entera. Eso es lo que yo creo que, además de sentir la fuerza del desierto y el reto del desierto, pues es el reto de un patrimonio que no porque no se parezca a los de Oaxaca o a los de Guanajuato, no deja de ser fundamental para reconocerse como sonorenses, como mexicanos, como cristianos y como miembros de la humanidad. Quino del desierto. La palabra misión la inventaron los jesuitas. Ahora, retrospectivamente, hablamos de los misioneros franciscanos que vinieron del siglo XVI, que Fray Marcos de Niza, Fray Martín de Valencia, etc. Pero la palabra misión la inventó San Ignacio para dar a entender que los jesuitas podían recibir una misión, es decir, un envío del Papa a cualquier parte de la tierra. Entonces, ese es el sentido misionero de Quino. Y suponía algo. Mientras el Papa, a través del general de la compañía, en fin, no me cambie el destino, esta es mi misión. De ahí la gran trascendencia que tuvo una persona, porque toda entera se entregó a esto. Ahora, pienso yo que el desierto pues siempre ha sido un llamado mucho más fuerte que cualquier otro. Si uno lee la Sagrada Escritura, el desierto no solamente es un lugar, es una tentación. Jesús fue tentado en el desierto. Y antes, el pueblo hebreo fue tentado en el desierto. Ahí sintió hambre, sintió sed, es decir, sintió la dureza de la vida. Pero también el desierto, y lo dicen los salmos y lo dice el propio vencimiento que Jesucristo hizo de las tentaciones, es el lugar de la iluminación, de la luz y de las hazañas humanas más grandes. De modo que ahí está la dimensión del Padre Quino, ahí está su estatura. Y por eso, pues, yo jamás he podido pensar en un Quino blandengue, dulzón, no sé, así como, así muy acaramelado, sino era una persona recia, dura, justa, capaz incluso de perdonar, como lo hizo con los asesinos de su amigo el padre Saeta, pero al mismo tiempo indómito. De ahí que el mejor lugar en el que pudo vivir y morir fue este. No me lo imagino yo muriéndose en un colegio, dando clases de latín en Austria, ni siquiera en China vestido con las ropas del mandarín y estudiando aquel idioma, pues ahora sí que está en chino, ¿verdad? Tan complicado. Y es donde se ve cómo la persona nunca se realiza en sus propios planes. A veces, sobre todo cuando uno es joven, cree que va a poder realizar todo lo que pretende. O la gente más moderna, a base de manipulación psicológica por los medios de comunicación, etcétera, cree que va a ser rica, que va a ser famosa mediante tal uso de tal producto. Y en realidad uno tiene una vocación
y cada quien tiene la suya. Y esa vocación hay que encontrarla, porque se nos dan como signos, pero no se nos da el itinerario completo. Y si no tenemos, como en el caso del padre Quino lo tuvo, un panorama delante que es inédito y que lo tengo que ir descubriendo y profundizando, de nada. Me sirve que haya hecho planes, que haya hecho proyectos, porque no vamos a llegar a donde queremos. Pues es que esta es una tierra de sorpresas y que ojalá, sobre todo los sonorenses, que a veces están muy tranquilos en sus casas viendo televisión por las tardes, de repente se dieran una vuelta y no solo observaran, sino reflexionaran sobre lo que ha sido esta tarea tan difícil de darle un tono humano al desierto, porque pues el desierto es una realidad impresionante, pero si no hay quien se impresione, pues ¿de qué sirve? Ahí está. Eso es.